Bueno, vamos a ver entonces en Hegel, en esta tentativa, repito, de comprender al inconcebible universo, en palabras de Borges, cómo explica Hegel la totalidad. Vamos a ver en Hegel tres caminos de aproximación a la realidad. A lo largo de todo su historial, Hegel desarrolla estos tres caminos. El primer camino sería el histórico-filosófico, en el sentido mencionado anteriormente, o sea, la historia de la filosofía no es una sucesión inconexa de doctrinas divergentes, sino que, por ejemplo, si bien el pensamiento de Parménides y Heráclito se oponen, son superados. Parménides es la tesis, Heráclito es la antítesis, y son superados en la síntesis que hace Platón de mundo sensible y mundo inteligible. En la metafísica platónica, tanto Heráclito como Parménides son eliminados, a su vez conservados y a su vez superados. Y toda la historia de la filosofía para Hegel no es más que la marcha hacia un sistema final pero no último, el hegeliano. Y esto lo desarrolla Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. Entonces, toda la historia de la filosofía no es más que un desarrollo dialéctico de universal abstracto, particular, universal concreto, universal abstracto, tesis, antítesis, síntesis, etc. Es como un desarrollo que llega al punto final, que es la filosofía, pero no último, que es la filosofía hegeliana. Ni Heráclito ni Parménides se anulan totalmente, se conserva parte de su pensamiento que es superado por la postura platónica. Este método dialéctico es el camino que nos permite conocer la realidad. La historia de la filosofía, entonces, no es más que la historia de la autoconciencia del espíritu, de esa realidad o pensamiento. El segundo camino de aproximación a la realidad lo podríamos denominar psicoantropofenomenológico, ya que muestra, fíjense qué interesante, cómo la conciencia, desde sus formas más inferiores, casi puramente animales, termina en la filosofía, termina en el saber absoluto. ¿Dónde muestra Hegel esto? En la fenomenología del espíritu, que es, cito, ciencia de la experiencia de la conciencia. Ahí vamos a encontrar los grados de la experiencia y el conocimiento humano individual en su evolución y superación. En otras palabras, este itinerario de la fenomenología del espíritu trata de describir cómo la mente humana, el espíritu, se elevó del mero saber sensible a la percepción, la autoconciencia, la razón, el espíritu, la religión, hasta llegar al conocimiento o saber absoluto, o sea, la filosofía. Y finalmente el tercer camino es el camino sistemático. Es a su vez que conocemos las etapas que siguió el espíritu individual en la senda delineada en la fenomenología del espíritu. De ahí se van a determinar las formas racionales o categorías del espíritu humano colectivo en su desarrollo histórico. Y esto puede denominarse el sistema de la razón, que está expuesto en la Enciclopedia 1817 de Hegel, que no es más ni menos que la exposición del sistema, de la totalidad del sistema hegeliano. Entonces, como vimos, la filosofía para Hegel, toda la realidad, no solamente el pensamiento, es dialéctica. Y su sistema se divide en tres partes. Acá hay una especie de macrodialéctica. La lógica, a ver si tengo, les muestro, bueno. Como tiemblo. Bueno, tienen ahí pueden parar la filmación y pueden ver en este dibujo la lógica, que estudia la idea en sí antes de manifestarse, es el universal abstracto. En segundo lugar tenemos la filosofía de la naturaleza, que estudia la idea en su ser otro, es decir, fuera de sí, es decir, alienada. Este es el particular. Y finalmente la filosofía del espíritu, que se ocupa de la idea que desde la naturaleza regresa a sí, o sea, que es en sí y para sí. Acá tenemos entonces en el esquema, bueno, podemos decir tesis, antítesis y síntesis. El dibujito, este dibujo, bueno, imagínense todo en absoluto movimiento, porque la realidad es dialéctica, es movimiento. El dibujito puede ser, el esquema puede ser así, o bueno, también puede ser
así, fíjense, la lógica está contenida dentro de la filosofía del espíritu, pero a su vez la lógica está dentro, bueno, Hegel no hizo esto, pero bueno, son las diferentes interpretaciones que podemos hacer. Entonces, para Hegel, copien este cuadrito y lo que yo voy a exponer a continuación es la exposición de este cuadrito, ¿no? Entonces dijimos que la realidad y la dialéctica es para Hegel, perdón, la realidad y la lógica para Hegel es dialéctica. La realidad es dialéctica y la lógica es dialéctica. La lógica no es algo meramente formal, no es la lógica formal. Para Hegel la realidad es un conjunto de relaciones dialécticas. Por lo tanto, la lógica, que es dialéctica para Hegel, constituye la estructura misma de la realidad, que está compuesta por oposiciones, contrastes y tensiones entre opuestos, y por ende va mucho más allá de un mero método de conocimiento. La lógica, como vieron, como pueden ver ustedes en el dibujo, en el diagrama, es el primer momento de una macrotríada. Muestra la estructura de la razón y la realidad. Es como Dios antes de crear el mundo. El contenido histórico de esta razón va a estar presente posteriormente en la filosofía de la historia. No entramos en detalles de la lógica, perdón, les quiero mostrar. La lógica la encuentran en un texto de Hegel que se llama justamente La ciencia de la lógica, que es un libro importante en donde se muestra la estructura de la realidad hegeliana. Y aquí les muestro, fíjense, esto está escrito a máquina, que antiguo. Fíjense, aquí están las categorías de la lógica de Hegel, que esto está en la ciencia de la lógica de Hegel. Fíjense las categorías de la lógica, y no es casual que todos sean tríadas, tesis, antítesis, síntesis. Esta es la estructura de la realidad. Fíjense, esto es una especie de índice de lo que es la ciencia de la lógica, categorías del espíritu objetivo, categorías del espíritu, siguen las categorías del espíritu objetivo, categorías del espíritu absoluto. Fíjense que la ciencia de la lógica, entonces, fíjense lo complicado. No complicado, porque Hegel pone dentro de sí, dentro de su sistema, la totalidad del universo. La realidad y la lógica son dialécticas, como dijimos, y la lógica es el primer momento y va a comenzar con lo más inmediato e indeterminado. O sea, comienza con un universal abstracto. Comienza con lo más universal y lo más abstracto que hay en este universo. ¿Y qué es lo más universal y lo más abstracto que hay? Algunos van a decir Dios, otros van a decir el universo. No. Lo más universal y lo más abstracto que hay es el ser. Dios es, el universo es. El ser, en rigor, es tan general, universal y amplio que no lo puedo definir. Por lo tanto, no puedo decir nada de él, llegando a la conclusión de que el ser y la nada son prácticamente la misma cosa. Ser, nada, en una unidad superior, tesis, antítesis, síntesis es el devenir. Con esto comienza Hegel. Fíjense esto que les mostré recién. Con esta primera tríada comienza Hegel a describir la totalidad de la realidad. Entonces, Hegel comienza con esto que es lo más inmediato e indeterminado, y este devenir es el movimiento que remite del ser a la nada y de la nada al ser y que supera a ambos conceptos. Pero a la misma realidad dialéctica hace que el devenir tenga que fijarse en algo, con lo cual el movimiento dialéctico continúa siempre en búsqueda de unidades cada vez más determinadas, más ricas y más concretas. Es un movimiento que va de lo más abstracto a lo más concreto. Por eso está bien lo de la espiral, o sea, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Esto se va elevando de esta manera. Estas tríadas, obviamente, Hegel dice que no son invención de él, sino que surgen de una manera necesaria, porque se trata de una lógica de la realidad. Después de decenas de desarrollos dialécticos triádicos,
se llega a una categoría más concreta de ser que se opone a esencia, siendo la superación de ambas el concepto. Ser, esencia, concepto. Pero el problema de la lógica, ¿cuál es? Es que no tiene, entre comillas, realidad más que en el pensamiento de los hombres. Es similar a las categorías kantianas, en tanto no están aplicadas a los sensibles. La lógica es como la mente de Dios, cómo pensó Dios al mundo antes de crearlo. La lógica, entonces, como parte de este esquema dialéctico, tiene que negarse a sí mismo, tiene que darse su total negación, tiene que salir de sí mismo y tiene que producir la realidad a través de su exteriorización, esto es, a través de la naturaleza. De la misma manera que Dios Padre se hace carne en Cristo, la idea se hace naturaleza al salir fuera de sí, al alienarse. La naturaleza también tiene sus diversos momentos o estadios en la típica formulación triádica hegeliana. Mecánica, física química y orgánica. Fíjense, la orgánica obviamente contiene, elimina, conserva y supera los dos momentos anteriores de la mecánica y la física química, ¿no? Este no es, en última instancia, los seres vivos, y lo orgánico supera dialécticamente entonces a los dos momentos anteriores, aunque no se trata de un momento evolutivo, digamos, temporal, sino que es un momento lógico. Lo mismo va a suceder en la filosofía del espíritu objetivo con relación al Estado. El Estado es anterior, al igual que la polis, acuérdense la polis en Aristóteles, no cronológicamente, sino lógicamente. Ahora bien, la idea no puede terminar en la exteriorización, ya que la naturaleza no se sabe a sí misma, está alienada. Y siendo el espíritu la yo estoy quizás simplificando, esto es mucho más complejo, pero dentro de la filosofía natural, bueno, ya les comenté, mecánica, física, química y orgánica, están absolutamente todas las ciencias humanas, naturales dentro de la filosofía de la naturaleza, y también hay decenas de tríadas dialécticas en donde están todas las ciencias dentro de la filosofía de la naturaleza. Entonces, la filosofía de la naturaleza no se sabe a sí misma, está alienada, y siendo el espíritu la manifestación más plena de la realidad, la encontramos en ese espíritu, que es reflexión, es vuelta sobre sí mismo, es conciencia. Entonces, la superación dialéctica de la lógica y la filosofía de la naturaleza es la filosofía del espíritu, es la idea que se sabe a sí mismo en ese proceso, insisto, de constante actividad, movimiento, devenir y desarrollo. Si la propia de la naturaleza es la exterioridad, lo característico del espíritu es la interioridad y la libertad, llegando a la forma suprema de la realidad y al absoluto mismo en su plenitud. En este punto lógico dialéctico, el espíritu está en sí y se desenvolverá a través de los hombres, la historia, el arte, la religión y la filosofía, recorriendo diversas etapas: espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Fíjense que el universal abstracto está encerrado, está dentro de sí. El universal abstracto es como la semilla, como habíamos dicho, se tiene que exteriorizar, salir fuera de sí, se particulariza, es el fuera de sí, y finalmente el universal concreto es en sí y para sí, contiene ambos momentos. Esta lógica dialéctica se da absolutamente en toda la filosofía hegeliana, y ahora vamos a entrar en el espíritu subjetivo.